Con Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales y de la Utrecht. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Gracias por estar acá de nuevo. Por venir. Buenos días, Sandra Cristian. Le ha tocado harta pega, me imagino. Bueno, ha habido mucho debate constitucional y los constitucionalistas a eso nos dedicamos, ¿no? Partamos por tratar de entender, ¿es como normal que desde el Ejecutivo emanen tantas iniciativas que tengan inmediatamente cuestionamiento de si son constitucionales o no? A ver, yo diría que es un fenómeno que tiene más o menos 20 años en Chile, que se denomina la judicialización de la política. Este fenómeno es muy antiguo en otros países, en Estados Unidos tiene cerca de 200 años. Pero en Chile, normalmente los tribunales de justicia, antes de que se instaurara una Corte Constitucional, tenían poca actividad con el gobierno respecto a proyectos de ley. Yo diría que es algo que llegó para quedarse hace más o menos 15 años, pero la frecuencia con que ahora, diría lo siguiente, con que se han declarado inconstitucionales proyectos del gobierno que han estado a punto de declararse y se han salvado por el voto dirimente de la presidenta, es menos habitual. ¿Por qué se produce, por qué se puede llegar a producir eso en los últimos 20 años? ¿Hay algún evento, algún hecho, alguna mirada que haya hecho cambiar, digamos, esto? Hay dos fenómenos. Uno es estructural. El Tribunal Constitucional, hasta el año 2005, que hubo una reforma importante, tenía un rol muy discreto, entre otras cosas porque la gente no suele recordar esto. Ustedes recordarán que hasta el 2005 el Senado estuvo en manos de la derecha, aun cuando la Concertación ganaba las elecciones del Senado, por los llamados senadores designados. Entonces, no había leyes que se aprobaran por parte del gobierno que no fueran consensuadas con la derecha, que controlaba el Senado. Claro. Entonces, esa es una primera cuestión estructural. O sea, tendemos a olvidarnos que por los primeros 15 años, insisto, del 90 al 2005, hasta fines del gobierno de Lagos casi, no hubo casi ley que no fuera consensuada entre todo el espectro político. Entonces, el tribunal suele actuar más en sede preventiva. Esto es distinto a cuando, por ejemplo, alguien pide una inaplicabilidad, que daría para un programa entero explicarla. Suele actuar en sede preventiva cuando, por decirlo así, hay un Congreso que está en general alineado con el gobierno. Hoy día tenemos, producto de la alianza de facto que se generó entre el partido de Parisi, partido de la gente, en la Cámara Baja, y algunos descuelgues que hubo en el Senado. Estoy pensando particularmente en lo que fue el rol del senador Walker y Calisto. Lo que hay de facto es una suerte de mayoría del gobierno en el Congreso. Entonces, eso lleva a la oposición naturalmente a echar mano de esta herramienta constitucional con más frecuencia que cuando hay un Congreso en control de la oposición, o por lo menos una de las dos cámaras, claro, en control de la oposición. Porque ahí el gobierno tiene que negociar. Claro. Esto pasaba, por ejemplo, bajo el gobierno de Boric. Las reformas tenían que ser negociadas porque no tenía mayoría en las dos cámaras. Exacto. De haberla tenido, es muy probable que hubiéramos visto una gran actividad del Tribunal Constitucional, porque Boric habría sacado leyes y la oposición habría dicho: algunas de estas leyes nos parecen que son inconstitucionales, vamos al tribunal. Claro. Pero si se llegaban a acuerdos en los gobiernos de Bachelet, Piñera, Boric, uno pensaría, a lo mejor aquí también se podría llegar a acuerdos, pero hay algunas instancias incluso donde partidos que son del oficialismo están en contra de la iniciativa. Es que yo distinguiría en dos tipos de proyectos. El proyecto, la mega reforma económica, ahí la derecha estaba totalmente de acuerdo, porque desde el punto de vista técnico es un caso difícil. La invariabilidad no es un caso obvio, es un caso complejo. Gente razonable discrepaba sobre si la invariabilidad era o no inconstitucional. Por otro lado, es una política relativamente conocida, lo que llevó a cabo Margaret Thatcher, bajar los impuestos para esperar que eso genere más inversión. Es un animal conocido que a uno le podría gustar o no, pero que no tiene nada de inconstitucional bajar los impuestos. Claro, es incierto más bien. Claro, pero no tiene nada bajar los impuestos no tiene nada de inconstitucional. Claro. Y por otra parte, la invariabilidad era
muy dudoso que fuera o no inconstitucional. Ojo, en ese proyecto sí se echó abajo algo que era muy poco común, diría yo, en el derecho comparado. Esto de devolverle al inversionista que tenía un permiso administrativo para echar a andar una resolución de calificación ambiental que después de declarar ilegal, devolverle los gastos que incurrió. Eso era en el derecho comparado muy raro. Entonces no me sorprendió tanto que eso se haya caído, pero la invariabilidad es el tipo de cuestiones que uno puede juntar a 20 abogados y 10 van a decir es inconstitucional y 10 van a decir lo contrario. Claro. Ahora, estaba leyendo, ¿no? Y además lo que decía la Sandra al comienzo de la conversación a propósito de esta carta enviada al Mercurio, ¿no? En donde, claro, hay elementos donde ponen en relieve atribuciones extraordinarias eventualmente que están ahí sobre la mesa. Y leo aquí, se habla de la posibilidad, ustedes hablan de la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una dictadura constitucional. ¿Se podría profundizar en ese punto? Sí, estábamos hablando de la mega reforma porque ese es un ejemplo donde, por decirlo así, es política normal. Seguro. Esto se inserta en un debate muy fuerte que se produjo, no bien fue elegido el presidente Kast, que producto de sus, yo diría, adhesiones internacionales, o sea, cuando un presidente declara su admiración por el presidente Bolsonaro, hoy día en la cárcel por haber, digamos, llamado a incendiar la capital, Brasilia, o a Trump, que fue condenado pero pudo ser candidato igual, por haber incitado a la toma del Congreso. Ambos nunca reconocieron sus derrotas. O por Orbán, que es una persona que instauró una dictadura constitucional por un tiempo y que afortunadamente Hungría salió de eso. O la admiración por Bukele, que ya está en el mundo internacional, nadie duda que es una dictadura que fue elegida, pero que ya no va a haber elecciones competitivas nunca más, porque no hay prensa libre, en fin. Entonces, tanto Arturo como yo somos de la filosofía de que hasta la presentación de este proyecto, Kast tenía un récord en términos de sus actos totalmente distanciado del de Bolsonaro, del de Trump o el de Orbán. A diferencia de Trump y Bolsonaro, en el acto reconoció su derrota contra Boric, ustedes se acordarán. Sí, claro. En el acto. Sí. Y dio una conferencia y lo llamó por teléfono para felicitarlo. Eso no es lo que hace un populista autoritario. Un populista autoritario está definido como alguien que quiere perpetuarse en el poder y que divide el país entre patriotas y antipatriotas. O un poco como Milei, entre argentinos de bien y ratas miserables. Perdonen la expresión, pero lo usó él, digamos. O basura zurda, en fin. Lo hacía Chávez también. También, sí. Entonces, Kast no tiene nada de eso. Entonces, hasta aquí hay figuras muy respetables que ahora uno lo empieza a ver con mayor atención, digamos. Como José Joaquín Brunner, que desde el día 1 dijo, no, Kast claramente calza con el perfil de un líder con tendencias autoritarias, desde el primer día. Y yo creo que Kast tiene dos almas en su gobierno. Eso es lo que nos quedó claro ahora, en el sentido de que un proyecto de ley, el presentar un proyecto que tenga estas características, levanta todas las alarmas de alguien que se dedica a estudiar estos procesos populistas autoritarios, donde la democracia no cae por un golpe de Estado tradicional con tanques y aviones, sino que empieza a erosionarse lentamente. Eso fue lo que hizo Orbán, por ejemplo. Entonces, hay elecciones, pero lentamente empiezan a haber pequeñas tomas de poder, críticas a periodistas incómodos, críticas a todo aquel que esté en contra de alguna política que ellos plantean, polarizar la sociedad entre buenos y malos, patriotas o antipatriotas. Quitar derechos a personas delincuentes. En general, claro, ese es el populismo punitivo, porque hay varios tipos de populismo. Claro, este es como el constitucional, si se quiere, ¿no? Pensémoslo así. Lo que motivaba a Orbán no era el tema de seguridad, no era un problema en Hungría. Era la pérdida de identidad de Hungría como nación cristiana occidental ante una inmigración árabe musulmana. Ese era su... Sí. Entonces,
creciente y muy potente. Y dividió a la sociedad, o promovía esto, entre buenos húngaros, cristianos y occidentales, y malos húngaros que quieren romper con la identidad de este país, de la nación. Chávez movilizaba, digamos, el eje no era seguridad tampoco, sino era, y tampoco era obviamente inmigración, sino que era los que están por la igualdad y los imperialistas que están al servicio del imperialismo norteamericano. Cuando Chávez se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su canciller de la época, Maduro, escribe, es muy interesante leer eso, escribe una carta donde dice: nos retiramos del sistema interamericano de derechos humanos, que lo acusaba Fujimori, que era de ultraderecha, de que eran todos izquierdistas y zurdos, porque está en manos del imperialismo norteamericano, dice Maduro. Claro. Entonces, se fijan que no importa la orientación ideológica derecha-izquierda de estos fenómenos, sino que lo que importa es dividir al país en dos y decir que hay un solo grupo que está habilitado para gobernar el país. Claro. Los otros son por definición traidores. Bueno, nada de eso hemos visto en el gobierno de Kast. Es verdad que ha propuesto cortes en algunos programas, derechos sociales se van a ver afectados, ha propuesto un populismo punitivo a veces, en el sentido de declarar admiración por un país que, yo suelo decirlo así, que es unidimensional. El Salvador tenía no 5 homicidios como Chile por cada 100.000 habitantes al año, 118 por cada 100.000 habitantes al año. Cuando uno vive eso, la gente aparentemente está dispuesta a entregar todo con tal de tener seguridad. Claro. Y entonces hubo un pacto así como con el diablo, faustiano. Sí, yo entrego mi libertad para que me dé seguridad. Claro, una seguridad que está desbordada. Cuando llega la seguridad, aquí viene la parte faustiana. Y digo, bueno, ahora que estamos bien, ya devuélveme la libertad. Bueno, demasiado tarde, le diría Bukele. Ya no es tan simple volver. Claro. Entonces, yo diría que para nosotros con Arturo Fontaine nos pareció que esta propuesta, que los abogados, yo soy abogado constitucionalista, trabajamos con documentos formales. Hasta el día de hoy, más allá de las declaraciones, hay un documento formalmente ingresado al Senado de la República que plantea darle atribuciones, facultades al presidente para decretar por sí y ante sí, sin aprobación del Congreso, algo que solo se puede decretar con aprobación del Congreso en el estado de guerra que se llama asamblea técnicamente. Claro. ¿Por qué en el estado de guerra que se llama asamblea se permite espiar a la gente? ¿Por qué se permite suspender del todo el derecho a la libertad al punto de que se puede expulsar del país e impedir que otros vuelvan? Porque cuando tenemos un teatro de guerra, supongamos que Argentina invade por el Maule y avanza a Santiago, tengo que saber si hay espías dentro de la población de Santiago mandando información crítica. Por lo tanto, sí, se puede esperar a toda la población mientras dura la guerra para efectos de hacer contraespionaje. Y sí, tendré que detener a personas que creo que están trabajando para el enemigo. ¿Me entienden? Es de vida o muerte para el país. Claro. Ese estado de asamblea requiere aprobación previa al Congreso. Las medidas del nuevo estado de seguridad que formalmente ha sido ingresado al Senado, que está hoy para ser evaluado por los senadores, es idéntica en estas materias, pero con un detalle: sin aprobación del Congreso, hasta 8 meses. Claro, es lo que se ha denominado la reforma constitucional en materia de seguridad. Estamos conversando con sí. Cuando uno mira, y puede sonar muy duro. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, a ver, es como si yo firmo, esta es una declaración de intenciones del gobierno. Un gobierno serio presenta una reforma constitucional porque quiere que se apruebe. No la presenta para tejo pasado, no se juega con los derechos y libertades de la persona para el tejo pasado. Formalmente el presidente considera, debo estimar yo, que es una buena idea darle a él o a futuros presidentes la facultad de, sin aprobación del Congreso, por 8 meses espiar o hacer lo que quiera con la libertad de los chilenos. Porque está obviamente orientado a narcotraficantes, yo lo entiendo, y a terroristas. Pero no hay nada que impida que otro presidente, en otro caso, en otra situación, diga... Y acá venimos a una frase muy antigua de Lord Acton: el poder corrompe, decía Lord Acton. El poder absoluto corrompe absolutamente. Miren, esta expresión dictadura constitucional puede sonar muy fuerte, pero
tener durante 8 meses la posibilidad de espiar periodistas, políticos. Los parlamentarios y autoridades se salvan porque las autoridades quedan fuera de estas medidas, pero presidentes de partidos que no sean parlamentarios, claro, políticos, defensores de derechos humanos, en fin, cualquier persona. Dirigentes estudiantiles. Espiarlos. Sí, no, ciudadanos. Claro. Entonces, eso X. es algo que Hans Kelsen, que fue un muy importante jurista del siglo XX, uno de los más importantes, cuando se refirió a la Constitución del 25 de Chile, que era harto más suave que esto, dijo que era una dictadura constitucional. Entonces, de ahí viene la frase esta, porque ¿en qué sentido es una dictadura? Porque en manos de alguien, yo quisiera poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la primaria entre Boric y Jadwe, Boric planteó crear una agencia estatal para verificar que los medios dijeran la verdad? Sí. Esto en medio del escándalo fake news. Sí. El candidato o precandidato Boric en ese momento le dijo: eso es un ministerio de la verdad, eso es inaceptable. Yo creo que eso tuvo que ver con que ganara la primaria. Acuérdense que era como el underdog, como dicen los gringos. Sí. Boric era el candidato que tenía que perder esa primaria. Yo creo que fue decisivo. Imaginemos que hubiera ganado Jadwe. El ciclo político en esa época, el 2021, no estaba tan contrario a la izquierda, digamos, claro, más bien estaba favorable. Si hubiera ganado, hubiera presentado una propuesta de reforma constitucional para que la garantía de libertad de expresión no se entendiera afectada por un Ministerio de la Verdad, por un órgano estatal que verificara que lo que ustedes dicen, como periodistas, sea verdad. Una agencia del Estado y que censurara las claro, lo que el gobierno que la considerara. Claro. Exactamente, la verdad es lo que el gobierno considera. Es que eso es. Entonces, ¿ustedes creen que habría habido, y si hubiera habido una objeción, uno habría dicho: esto es una propiedad de una dictadura constitucional, claro, y por lo tanto nos parece que tiene que ser rechazado esto, porque no es arreglable con indicaciones. Igual hoy día hay una ley mordaza que se está discutiendo en el Parlamento. Sí, pero créame que el Ministerio de la Verdad... No, claro, es otra cosa. Estamos hablando de órdenes de magnitud. Todos los gobiernos presentan proyectos que pueden tener algún elemento inconstitucional. Sí. Lo que es complicado es cuando algo es groseramente inconstitucional. Yo no he conocido no he escuchado a ningún constitucionalista, no importa la orientación política que tengan, todos los constitucionalistas, por el tema que trabajamos, tenemos una orientación política. No existe tal cosa como un ángel apolítico entre los constitucionalistas. Puede que en derecho aeronáutico lo haya, pero en constitucional es muy difícil. No conozco a uno que haya dicho que esta medida es buena. Exacto. Es que acabo de escuchar a una persona joven, un constitucionalista que viene llegando a Oxford, y Clemente Recabarren, que decía que era una muy mala idea. Obviamente él tenía otra posición respecto a que era rescatable el proyecto, es alguien cercano al gobierno. Pero yo creo que esto lamentablemente no es como intentar, la analogía que usé respecto al Ministerio de la Verdad es como haber dicho: no sean obstruccionistas, es tan malo esto de los fake news que hay que aprobar este Ministerio de la Verdad y arreglémonos el camino con una ley orgánica, pero pongamos en la Constitución de que tiene que haber este Ministerio de la Verdad. Exacto. Hay ideas que están fundamentalmente mal concebida, y nos parece que este es el caso. Estamos conversando con Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht. Y sí, pues también uno extrañó el debate prelegislativo, ¿no?, que se hace efectivamente. Pero Javier, a propósito de conceptos, en esta carta junto a Arturo Fontaine también aparece el concepto de manifiestamente iliberal, ¿no?, la iniciativa, como lo calificara. Y no le gustó nada al ministro Rau, obviamente, ni este concepto ni el de la dictadura constitucional, porque él dijo que llamaría a la seriedad para cuando la gente diga cosas como esas, diga por qué. Usted estaba explicando el por qué ha utilizado este concepto junto a Fontaine. Pero además me llamó particularmente la atención que diga, lo que hemos propuesto, yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho y algunas personas que son más bien opinólogos sacan estos epítetos. A ver, yo no creo que sea relevante, digamos, esta especie de descalificación de si alguien es o no opinólogo. Cuando tenemos que 9 de cada 10 constitucionalistas que yo conozco en el país, somos un grupo relativamente pequeño todavía, serán 200 constitucionalistas, y hay que buscar con lupa a alguien que defienda el proyecto, ya no es un problema de un grupo pequeño que quiere molestar al gobierno. Acá hay una preocupación técnica que se basa
en datos muy concretos. Voy a darles un ejemplo de lo serio que es esto. Les decía que este estado que se propone, que está formalmente ingresado al Senado, es idéntico en gravedad de las medidas que autoriza al presidente a tomar el del estado de guerra que se llama Asamblea, para que la gente entienda. El presidente Pinto en la Guerra del Pacífico no lo declaró en Santiago, porque el teatro de guerra estaba a 2.000 kilómetros, porque es muy serio lo que él podía hacer. Y era un presidente liberal después de acá viene la palabra iliberal, con esto se va a entender. El liberalismo político en Chile hizo un enorme esfuerzo por quitar los elementos demasiado autoritarios de la Constitución del 33, de 1833, y lo logró en 1871 y luego 74. La reforma. Para 1879, para la Guerra del Pacífico, el presidente Francisco Antonio Pinto decidió no declarar estado de asamblea porque sabía que las medidas que podía tomar eran desproporcionadas para el peligro que había en Santiago. No había peligro en Santiago cuando el teatro de guerra estaba de Antofagasta al norte. Con esto quiero explicar que no estamos hablando desde una oposición ciega a la crisis de seguridad que tiene Chile. Simplemente en la carta además damos razones. Voy a poner otro ejemplo. El proyecto del presidente de la República que acaba de presentar al Senado invoca mucho el caso italiano. Después de Mussolini, de la experiencia fascista italiana, no hay ningún estado de excepción. Y combatieron con la peor forma de crimen organizado que se conoce, la mafia italiana. La mafia, claro, 70. Combinada 70. Con el terrorismo de las Brigadas Rojas, que secuestraron a Aldo Moro, uno de los políticos más importantes de Italia, por 30 días hasta que apareció muerto. Se habló mucho de reintroducirlo y quizá porque la guerra no estaba tan atrás en los años 70 y la experiencia fascista tampoco, los políticos italianos dijeron: Italia no puede darse el lujo de reintroducir el autoritarismo para combatir al crimen organizado que se llama mafia. Entonces, me da la impresión, vuelvo a esto de que Chile es un país que tiene una tradición constitucional muy antigua, donde se logró combinar seguridad con libertad. Y yo creo que cuando lo planteaba Arturo Fontaine, mi coautor en esta columna el día de ayer en una entrevista, la gente no se representa lo que es, que supongamos que en una población muy desaventajada en Chile, La Legua o alguna en La Pintana, en la comuna de La Pintana, claro, de los, 80.000 habitantes, 100.000 habitantes de esa zona, ¿habrá 500 o 1.000 miembros de crimen organizado? Claro. Los otros 99.000 van a estar expuestos a que se toque a las 3 de la mañana a la puerta y aparezcan grupos militares a revisar la casa. Estoy hablando de que los 99.000 restantes, y por eso es que en las encuestas que acaba de salir en CADEM el día de ayer, en los sectores populares, relativamente hablando, había más rechazo a este estado de excepción. Exactamente, porque se ven más vulnerables. Porque la gente entiende que es muy importante. Pero también en la carta planteamos, nosotros nos parece evidente, necesitamos desesperadamente más carabineros. Sí, uno puede tener la Constitución cambiada y todo tipo de 30 leyes que están muy bien, las leyes. Pero tenemos 44.000 carabineros en las calles, porque hay otros que están en otras funciones, de orden y seguridad se llama esa rama. Eso nos da alrededor de 2,5, a lo sumo, 2 a 2,5 policías cada 1.000 habitantes. Nueva York tiene 6. Buenos Aires tiene 7,5. Chile y Buenos Aires no somos países. Chile tiene un per cápita más alto que Argentina. Hay 40 barrios críticos. ¿Ustedes creen que no cambiaría que hubiera un carabinero por manzana en esos 40 barrios críticos? Eso disuade. Están entrenados además. Y planteo esto porque finalmente se requiere un debate que sea... A ver, el gobierno mismo ha reconocido que no había plan. Esto no es un invento. De seguridad. Claro. O sea, básicamente... Y Arrau partió bien. Arrau, a diferencia de Steiner, partió... ¿Qué hizo? Lo que hace cualquier persona que le preocupa la situación del país. Una política de Estado. Invita al ex ministro de Seguridad,
Luis Cordero a, digamos, interiorizarse de cuáles eran los planes y anuncia que se va básicamente a mantener lo que venía haciendo el plan de seguridad de Luis Cordero y que Carolina todavía ha comenzado. Y eso está muy bien. Y las leyes que faltan hay que aprobarlas. Pero para nosotros es francamente incomprensible que sin un trabajo acucioso, sobre todo porque no había plan, y reconocida y confesadamente no había plan, no se explique bien, bueno, ¿cuántas podemos, modificando la ley orgánica constitucional de los estados de excepción constitucional, habilitar modalidades del actual estado de emergencia que se está desplegando en la macrozona sur para que se pueda habilitar para barrios, donde quede muy claro qué rol pueden o no jugar las Fuerzas Armadas? O sea, las Fuerzas Armadas tienen una misión, es muy fácil ser complacientes, bueno, Milei es amigo Kass, yo creo que hay que estar muy preparados para la guerra siempre. Las Fuerzas Armadas tienen que estar permanentemente siendo entrenadas y, como creo que lo planteó Fernando Wilson, un especialista en asuntos militares, las Fuerzas Armadas chilenas han ido cada vez más a la tecnología y tienen menos personal, que es la forma moderna. Una cosa más sofisticada. Exactamente. Está muy bien, que es la forma moderna. Claro. Pero el poco personal que tienen tiene que estar preparado para la guerra y estar alerta. O sea, esto no es... Lo de Magallanes surgió... Te iba a preguntar por lo demás. Y esto fue con dos... La existencia... Afortunadamente son mejores amigos los dos presidentes de la República. Pero si no lo fueran, ¿qué significa si el jefe de Estado Mayor conjunto de Argentina, no estamos hablando de un ex militar, por supuesto, que no puede alegar, digamos, desconocimiento tampoco. Esto es un militar activo, diciendo que básicamente el Estrecho de Magallanes es argentino. O sea, no hay que ser demasiado intuitivo para saber que... Entonces, yo creo que aquí hay mucho espacio y hay que invertir dinero. 44.000 nuevos carabineros nos ayudarían a llegar al estándar de cantidad de policías que tiene, por ejemplo, Buenos Aires. Doblar la dotación de carabineros. ¿Y la participación de Fuerzas Armadas en la calle? ¿Infraestructura crítica? Como lo han... Fíjense que infraestructura crítica, si uno lo piensa, está muy bien por dos razones. La infraestructura crítica, lo primero, que un enemigo trataría de bombardear. Claro. O sea, mato dos pájaros de un tiro en ese sentido. Pero el ejército, ¿por qué ha sido tan reacio? El ejército chileno es muy obediente y no deliberante, y cumple con eso. No como el argentino. Claro, lo estamos viendo. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Sí. El ejército chileno es disciplinado, obediente y deliberante, y no deliberante respecto de las políticas, porque tiene el monopolio de la fuerza. Esa es la razón por la cual al que le damos los tanques y los aviones, le pedimos que no se meta en política. Pero ellos, se sabe, han dicho, cuando han sido consultados formalmente por el Poder Civil, mire, no estamos entrenados. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando hay un escenario de tiroteos, hay que recabar evidencia para ser presentada a tribunales después. Claro. No está entrenado para eso el ejército, porque está entrenado para defender, disparando a matar al enemigo. O sea, si es necesario. Perdón, la guerra es así. Claro. La guerra no es, digamos, diplomacia. Es defender el territorio nacional de la manera más efectiva. No es recoger pruebas, evidencia. No, claro. Es otra... O sea, claro, la retórica de la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el crimen organizado es una analogía, es metafórico. Pero los italianos no hicieron la guerra, que les fue harto bien, dicho sea de paso, contra la mafia y contra el terrorismo, llamando a las Fuerzas Armadas. Obviamente que pueden colaborar. Sí, claro, pero fue distinto. ¿Me entienden? Pongamos un país que sí lo ha hecho, México. No veo mucho mejor. No, exacto. O sea, tiene sus propias particularidades. Y con todo el respeto que me merece que nos merecemos nosotros, somos latinoamericanos, no somos europeos. O sea, es más probable que terminemos como México que como Italia. Y Italia no lo hizo. Entonces, francamente, esto nos pareció preocupante y por eso no he hablado de la privación de derechos, la habilitación al legislador para que prive de derechos de salud, educación, trabajo y pensiones. Habilitación ahora, vía una ley de quórum calificado al Congreso para que haga esto. Ustedes comprenderán que se está por aprobar
la baja de la imputabilidad penal para los adolescentes, la responsabilidad penal. para delitos graves, Sí. de los 16 años. Es muy probable que el narco y el crimen organizado reclute jóvenes de 16 años. Y menos. O menos. Sí, menos también, sí. A los 16 van a poder ser condenados. Penas altísimas, 15, 20 años. Supongamos que sale a los 36 años. Sin ayuda del Estado para ser un técnico profesional. No, va a salir peor. ¿Qué alternativa? Reinserción cero. ¿Cuál es la alternativa? Reincidencia. Sí, es muy simple. O reinserción o reincidencia. ¿Cómo puede ser eso concebido como una buena política para evitar la criminalidad? Sí. O sea, es... Hasta la ministra de Salud, digamos, salió el paso de ese tipo de... Claro, ella se preocupaba más bien de los efectos que pueden tener incluso para la salud pública, Claro. vacunación. Claro, pero es proyectable, digamos, Pero en claro, términos conceptuales. era su cartera, claro, pero No, yo efectivamente, estoy sí. aquí, mi foco es exclusivamente reinserción Claro. por la vía de los derechos a... Fíjense, no Estar con las herramientas. va a estar habilitada la ley para prohibirles por 15 años después. O sea, ese joven que salió a los 36 podría recién acceder a los 51, que no es particularmente una edad buena para entrar al mercado laboral, a educación financiera gratuidad para técnicos profesionales. O sea, ¿cuál es el mensaje? La reincidencia. Exacto. Javier, muy cortito para terminar, porque lo mencionamos, ya estamos súper pasados, pero ha sido una interesante clase de historia además. Nos comentan. Lo mencionábamos a propósito de las leyes. Hay un montón de leyes que se aprobaron en el gobierno pasado. Hay muchas otras leyes que están hoy día en el Congreso y que se están legislando a propósito de la seguridad en nuestro país. Entonces uno se pregunta, si ya hay tanto, ¿es necesaria una reforma constitucional? Nuevamente, aquí es muy importante saber qué implica hacer una reforma constitucional y qué no implica la necesidad de una reforma constitucional. El ordenamiento constitucional chileno contempla un tipo de ley de la cual se ha hablado nada estos últimos 2 semanas que estamos en este debate. Se llaman leyes interpretativas de la Constitución. ¿Por qué menciono este ejemplo? Se ha dicho... De vez en cuando aparecen fallos aberrantes como el que ocurrió con el clan Chen, o Chan creo que se llama, que a mi juicio es un muy mal fallo. Pero por supuesto, toda persona privada de libertad tiene derecho al acceso a la justicia y presentar esto. Y aquí se dice, no, tenemos que poner en la Constitución que esté habilitado la segregación de personas que tienen que estar en recintos de alta seguridad porque podría ser declarado inconstitucional. ¿Ok? Una ley interpretativa de la Constitución interpretaría que cualquier ley que segregue a criminales de la más alta peligrosidad vinculados al narcotráfico, al crimen organizado o al terrorismo, se deberá entender que es constitucional. Nuevamente, en derecho uno va escalando en la medida de que es necesario hacer los cambios. No hay nada en la Constitución, a mi juicio, bien interpretada, que impida segregar por peligrosidad de los convictos. Pero si hay jueces que tienen la duda, una ley interpretativa es el paso de la Constitución. Es el paso siguiente. Si eso no fuera suficiente, claro, uno diría, bueno, necesitamos meterle mano a la Constitución. Pero además llama la atención porque si hay alguien que hizo bien un plan, y tiene un solo abogado en la mesa donde está discutiendo el plan junto con expertos en policía, en sociólogos, economistas, etcétera, ingenieros, el abogado habría dicho, oye, esto no se puede hacerse un cambio a la Constitución. Y eso lo pone en el programa alguien. No puede sacar a la hora 1/10 del sombrero algo como 8 reformas a la Constitución. O sea, a mí me pareció francamente improvisado. Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Hugo Portales y de la Universidad de Utrecht. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos a Gracias, seguir como conversando estos temas. Sí, lamentablemente Hay sí. harto que aprender además. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Los temas que importan.